Para continuar nuestro estudio de los fenómenos en sistemas compuestos, vamos a comenzar a analizar las reacciones químicas. Por tanto, nuestros procesos ahora van a ser procesos en los que hayan cambios en la estructura molecular de los componentes del sistema. Para empezar, vamos a analizarlas desde un punto de vista termodinámico. Recordemos que la termodinámica estudia los procesos sin tomar en cuenta la trayectoria de estos, solamente el cambio de estado. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a plantear es precisamente ¿qué es una reacción química? Podemos dar acá muchos conceptos que podrían incluso estar asociados a cómo se define la palabra química. Para simplificar este proceso, podemos sugerir que una reacción química, como todo fenómeno de la naturaleza, está asociado a un proceso. Y sabemos que un proceso es un cambio de estado, donde un sistema pasa de un conjunto de valores en sus variables de estado a otro conjunto totalmente diferente o levemente diferente. Con cualquier valor de sus variables de estado que sea distinto en cada uno de estos instantes del proceso, sabemos que ya tenemos un cambio. Pero, ¿qué hace a las reacciones químicas particulares respecto a los demás procesos que hemos analizado? Lo que ocurre en ellos es que la materia cambia a cierto nivel. Ya no sería un nivel físico, donde tendríamos solamente una modificación de temperatura, presión, posición, o un cambio de fase, que sería lo más complejo en los cambios físicos. En este caso tendríamos un cambio en el que la identidad de las sustancias cambia totalmente, solo con el reordenamiento de los átomos que forman sus unidades moleculares, que pueden ser moléculas, iones o cualquier unidad formada por más de un átomo. Entonces, si tenemos un proceso en el que se reacomodan los átomos de alguna forma, ya sea independiente o por grupos funcionales, eso ya se puede definir como una reacción química. Ese proceso lo vamos a analizar desde el punto de vista termodinámico, como hemos venido analizando muchos otros procesos. Entonces, imaginemos un sistema en el que establecemos una temperatura y una presión fija y tenemos varios componentes, de los cuales hay una cantidad de partículas de cada uno al inicio. Ese sería el estado inicial del proceso. Si ocurre una reacción química en nuestro sistema, va a haber un cambio en la composición de la materia del sistema. Entonces ya podemos decir que si hay una desaparición de moles de algunos componentes y aparición de moles de otros, definitivamente estamos hablando de una reacción química. Entonces la cantidad de moles de los componentes va a cambiar sin que exista una salida o entrada de materia, porque vamos a decir que este sería un sistema cerrado, como todos los que hemos analizado anteriormente. En estos casos, en las reacciones químicas puede ocurrir algo muy peculiar. Puede haber un aumento en los moles totales, porque algunas moléculas, cuando se dividen, por ejemplo, una molécula muy compleja como esta, si se divide de alguna forma, puede formar a partir de un mol de ellas el doble de moles, creo que de otras sustancias. Entonces, en esos casos habría un aumento de los moles totales del sistema, pero recordemos que son los mismos átomos que se están utilizando, por así decirlo, de un estado a otro. Entonces, aunque aumenten los moles, la masa no va a cambiar. Hay casos particulares donde los moles permanecen constantes, ¿sí? Porque puede haber un intercambio de grupos funcionales entre las moléculas y entonces la cantidad de partículas permanece constante. Y también puede haber una reducción total de moles en una reacción química. Puede existir un proceso en el que dos moléculas se unan para formar una, entonces la cantidad de partículas se va a reducir a la mitad o un factor entero. Pero como es un sistema cerrado, los átomos son los mismos. Entonces, repitiendo, la cantidad de masa no cambia en un sistema cerrado. Por eso es que a los sistemas cerrados se les conoce también, recordemos, como masas de control. Eso sería a grandes rasgos una forma de definir termodinámicamente a una reacción química.
Ahora vamos a estudiar cómo se puede monitorear una reacción, que es algo muy importante en la industria, porque necesitamos saber si nuestros materiales se están produciendo de forma eficiente o si la inversión en los reactivos que nosotros hemos comprado, por así decirlo, se está aprovechando. Entonces, una de esas maneras es monitorear la reacción. Imaginemos que tenemos esta reacción, acá es una combustión, entonces el componente que se está quemando, por así decirlo, es el metano, sería el combustible. Sí, sabemos que hay una industria donde se aprovecha el metano de los residuos sólidos y este sería entonces el reactivo más importante porque tiene un costo, tal vez la obtención no es tan cara, pero el tratamiento sí. Entonces imaginemos que queremos aprovechar al máximo el combustible. Entonces, ¿cómo monitoreamos esa reacción? Esto que tenemos acá abajo es lo que se conoce como una ecuación química, que es una representación de lo que se supone está ocurriendo a nivel molecular y se puede cuantificar. ¿Sí? La ecuación química no representa un estado, representa un proceso. Entonces nos está diciendo que los componentes que están del lado izquierdo, ¿sí?, en la parte de atrás de la flecha, son los que se están consumiendo, más conocidos como reactivos. Y los que están del lado derecho serían los productos, los que se están, valga la redundancia, produciendo. Entonces, cuando se consume un mol de metano, al mismo tiempo se tiene que producir un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación química. O sea, no nos habla de cantidades puntuales de moles, sino de cambios de moles. Por eso decimos que esto no representa un estado, representa un proceso. Otra cosa es cuando el proceso de reacción alcanza el equilibrio, pero este es un caso particular. Si usamos una notación simplificada, podemos representar las fórmulas de las sustancias como letras del alfabeto y entonces recordemos estos números son muy importantes. Son los coeficientes estequiométricos. Cuando se analiza una reacción es muy importante ordenar la información. Se recomienda el uso de una tabla estequiométrica. La tabla estequiométrica toma en cuenta la identidad de los componentes, que en forma general va a estar dada por esta letra I. Cuando hablemos del componente I es cualquier componente. Esta letra griega, que se parece a la V, va a ser la que identifica los coeficientes estequiométricos. ¿Por qué los coeficientes tienen un signo? En el caso de los reactivos, el signo va a ser negativo porque se están consumiendo. O sea que su cambio de moles dentro del proceso va a ser negativo. Es decir que la cantidad de moles al final del proceso de un reactivo va a ser menor que al inicio. En cambio, los productos como C y D tienen números positivos en sus coeficientes estequiométricos porque ellos, que generalmente empiezan en una cantidad nula, no es regla general, terminan siempre con una cantidad mayor de moléculas. O sea que están siendo producidos. El cambio de moles es positivo. Entonces eso representa el signo del coeficiente estequiométrico. Los coeficientes estequiométricos entonces, ¿cómo se relacionan con el cambio de moles? Lo hacen a través de lo que se conoce como relaciones ponderales. Cuando decimos que si se consume un mol de CO2, se producen 2 moles de agua, esa relación en números enteros se conoce como relación ponderal. Y se diría entonces que un mol de metano es estequiométricamente equivalente a 2 moles de agua, pero con un signo opuesto. Es decir, el consumo de un mol de metano es estequiométricamente equivalente a la producción de 2 moles de agua. Eso es lo que nos quiere decir el coeficiente estequiométrico. Sin embargo, para monitorear una reacción no podemos hacer uso de todos los cambios de moles de todas las sustancias. Aparte, hay sistemas que pueden llegar a tener más de una reacción química. Por eso se necesita una variable especial para eso. Si nosotros analizamos el cambio de moles, vamos a ver que tiene una proporción con el coeficiente estequiométrico. Los componentes que tengan mayor cambio de moles en una reacción son los que generalmente tienen mayor coeficiente estequiométrico.
Si se divide entonces ese cambio de moles por el coeficiente estequiométrico, aparece la variable que se conoce como el avance de reacción, grado de avance o coordenada de reacción. Son sinónimos. Se simboliza por esta letra griega y en este caso, por la definición que estamos usando, tiene las dimensionales de moles. Entonces el avance va a estar dado por el cambio de moles sobre el coeficiente estequiométrico. Si nosotros hacemos esa operación para todas las sustancias de una reacción, vamos a notar que en todos los casos va a dar el mismo valor. O sea que esta variable es única y relaciona a todas las sustancias en una misma. Si despejamos los moles de la sustancia en el estado final y lo generalizamos como cualquier estado de la reacción, vamos a ver que el avance entra como que fuera una variable independiente dentro del modelo de una línea recta. Iniciamos con una cantidad de moles dada y el coeficiente estequiométrico nos va a decir si el cambio de moles va a ser negativo o positivo, pero es el avance el que marca al final la cantidad absoluta que se va a consumir o producir de esa sustancia. Eso lo podemos ver gráficamente. Habíamos apuntado que esto tiene la forma de una línea recta. Efectivamente, si nosotros graficamos los moles de una sustancia dentro de una reacción química en función del avance, vamos a ver que el inicio de la reacción, cuando el avance es 0, tenemos los moles iniciales de todas las sustancias, que son los que van acá. Los reactivos generalmente tienen una cantidad particular de moles y los productos ya sea no aparecen al inicio o su cantidad debe ser menor que la de los reactivos. Entonces, ¿qué ocurre? Conforme avanza la reacción, por así decirlo, que es esta variable que nos representa todo, todas las sustancias se van a ir acomodando en su cantidad de moles según la cantidad de avance y según la proporción representada por su coeficiente estequiométrico. Como vemos acá, el reactivo A empieza con una cantidad menor, pero su coeficiente estequiométrico es menor que el de B, habíamos dicho, según la tabla estequiométrica. Si representamos eso como pendientes, vamos a ver que la pendiente de A, que es negativa, es menor en valor absoluto que la pendiente de B. Por eso es que B, a pesar de tener mayor cantidad, se consume más rápido que A al momento de avanzar la reacción, debido a el coeficiente estequiométrico tan alto que tiene. En el caso de C y D ocurre lo mismo. D tiene un coeficiente estequiométrico más grande que C, que sería lo que representa la pendiente, y por eso es que se va a producir, aquí no se ve en la gráfica correctamente, pero se va a producir el doble de la sustancia D que lo que se produce de C. Eso se va a representar entonces con estas ecuaciones. Todas tienen la misma variable, que es el avance. El avance representa a la reacción en su totalidad, no a cada componente. No se le va a asignar un avance particular a cada sustancia. El avance depende de cómo ocurre la reacción y más adelante vamos a ver que depende del tiempo, pero no depende de la identidad de la sustancia en la que se esté analizando. De igual manera podemos hacer una ecuación para los moles totales sumando las 4 ecuaciones, en este caso, en esta tabla, de las 4 sustancias. Entonces tendríamos que los moles totales en cada momento es igual a los moles al inicio más la sumatoria de coeficientes estequiométricos por el avance. Esta sumatoria caracteriza las reacciones. Puede ser negativa, nula o positiva. En este ejemplo que habíamos dado es una suma nula. Quiere decir que esta reacción no produce moles, ni los consume. Entonces los moles totales van a ser constantes. Esto va a dar 0. Pero hay casos en los que esta sumatoria es negativa. Quiere decir que los moles en el proceso se van a reducir. Eso tiene también efectos sobre otras variables como la presión si estuviéramos trabajando a volumen constante o como el volumen si estuviéramos trabajando a presión constante. Y hay casos donde es positiva que ocurre lo opuesto, un aumento de moles. Otro concepto muy importante en este caso es el del reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel reactivo que se termina, por así decirlo, antes que los demás. Generalmente se desea que ese reactivo se consuma porque puede ser el más costoso en el proceso. En este caso, de forma contradictoria, el reactivo limitante va a ser B, que vimos que era el oxígeno.
Es un ejemplo hipotético. Realmente el limitante debería de ser el combustible. Pero en este caso decimos que es B porque él va a ser el que se consume más rápido que A. Entonces, si la reacción comienza a avanzar y llega hasta aquí, ya no puede seguir avanzando porque ya no tiene el reactivo B. Si nosotros siguiéramos avanzando matemáticamente, en este punto el reactivo B tendría moles negativos. Sabemos que eso físicamente no es posible. Es decir, que la reacción se va a detener muy probablemente aquí o en un avance menor. Pero no puede pasar de acá porque se queda entonces sin el reactivo B, que es el limitante. ¿Cómo podemos encontrar el reactivo limitante? Aparte del método gráfico, podemos utilizar un avance máximo, que es aquel en el que cada reactivo se consume a su totalidad. Entonces le asignamos a los moles finales 0 y acá ponemos los moles iniciales y encontramos el avance suponiendo que todo el reactivo se termina. Si hacemos eso para cada reactivo de la reacción, el que tenga el valor mínimo de avance máximo, ¿no? O sea, del avance máximo al que tenga el menor valor, ese va a ser el reactivo limitante, que en este caso es B. Entonces, el avance de reacción es una de las variables más importantes para monitorear una reacción porque puede abarcar el concepto del cambio de moles de todas las sustancias al mismo tiempo y no necesito medirlas todas. Con una que conozca, ella me permite encontrar ese avance. El avance no solo se va a usar en moles, sino también lo podemos usar en una escala molar, si queremos que sea una variable intensiva, ya que por naturaleza es extensiva, cuando está en moles. Acá lo único que hicimos fue dividir toda la ecuación dentro del volumen del sistema, y obtenemos entonces dimensionales de molaridad, y este avance pues tiene que cambiar de dimensionales, por eso le ponemos otro símbolo. Aquí tendría el avance en moles sobre litro. Podríamos hacerlo también con una escala molal, dividiendo toda esta ecuación dentro de la masa del solvente, lo cual sería fácil de analizar siempre y cuando el solvente no reaccione o no participe en la reacción. Entonces en ese caso sería muy útil una escala molal para el avance de la reacción y así podríamos monitorear todas las sustancias también en una forma intensiva. Cuando se trabaja con gases, muchas veces la reacción se mide en presiones. Podríamos usar una escala bárica para el avance, sabiendo que la presión está diciéndonos que tanto avanza la reacción por ser gaseosa. Todas estas tienen sentido siempre y cuando tengamos forma de medir alguna variable que nos permita encontrar el avance. De lo contrario, hay que buscarlo. Por último, hay un caso particular en el que las reacciones pueden ocurrir al mismo tiempo. No solo una reacción en el sistema, sino que hay sistemas que tienen más reacciones y se deben monitorear con sus respectivos avances. Entonces, si R representa un contador de las reacciones que tenemos dentro del sistema, vamos a ver que la ecuación se parece mucho a la original, pero hay que colocar un factor de estos, un cambio de moles, que es provocado por cada una de las reacciones en el sistema. Entonces va a haber un coeficiente estequiométrico diferente, generalmente diferente, de cada sustancia en cada reacción, y cada reacción va a tener un avance distinto. Al sumar todos esos efectos de cada reacción, podemos saber cómo los moles de la sustancia van a ir cambiando según la forma en que se consume o produce en cada una de las reacciones. Otra variable que sirve para monitorear reacciones químicas es la conversión fraccionaria. Esta se utiliza más en la industria donde hay reactores continuos porque permite saber cómo se está comportando uno de los reactivos, especialmente el reactivo limitante, que como dijimos debe ser el más costoso o el más valioso del proceso. Entonces la definición de la conversión fraccionaria es sencilla. Se toma la diferencia entre los moles iniciales y los moles actuales en cada momento como lo que se ha convertido. Al decir convertir se refiere a lo que se ha consumido de ese reactivo para generar a los productos. Y eso se compara con lo que había al inicio. O sea que esta conversión es una fracción que nos dice qué tanto se ha convertido el reactivo de lo que uno agregó de él al inicio del proceso. Con esta podemos también monitorear las reacciones y tiene una relación con el avance porque con ella también podemos encontrar cuántos moles hay de cada sustancia siempre y cuando conozcamos su conversión. Esta conversión solo se utiliza en reactivos. El avance se utilizaba en reactivos y productos. La relación la podemos construir viendo sus ecuaciones y en cada caso despejar el cambio de moles. Si despejamos el cambio de moles en cada uno, vemos que hay una diferencia de signos. Cuando hacemos el despeje acá, debido a esta
fracción que tenemos acá con la conversión, nos queda entonces que el cambio de moles va a ser el negativo del producto de los moles al inicio por la conversión. Eso se debe a que la conversión siempre es positiva, a pesar de que el consumo del reactivo es negativo. En cambio, el avance está relacionado con el coeficiente estequiométrico, que es el que abarca este signo. De esa forma podríamos relacionar la conversión fraccionaria con el avance a través de una relación entre el coeficiente estequiométrico y los moles iniciales, considerando el cambio de signo. De esa forma podemos monitorear reacciones conociendo la composición inicial del sistema, y con el avance de la conversión fraccionaria sabemos cómo se desarrolla la reacción sin necesidad de medir a todas las sustancias al mismo tiempo.